Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Llegamos a esta solemnidad de Pentecostés, con el que se pone fin al tiempo de Pascua. Y en este rato de oración nos vamos a centrar en el Espíritu Santo y sus dones, no en todos, solamente en dos. Y para entrar en nuestra oración, para ir pudiendo hablar con Jesús y también con el Espíritu Santo, pues vamos a ir a aquella última cena, aquel jueves que nosotros llamamos Santo, Jueves Santo, cuando en la intimidad con los apóstoles, justo antes de que comenzara la pasión Jesús les decía a los apóstoles: os conviene que yo me vaya, para que así Dios Padre, les explicaba, envíe al Espíritu Santo. Y podemos empezar este rato de oración, pues hablando con el Señor, pensando también nosotros, entender a fondo estas palabras de Jesús. ¿Verdaderamente nos conviene que Jesús se vaya? ¿Que Jesús no esté presente físicamente, visible ante nosotros? ¿Cuántas veces te habremos dicho, Señor, que necesitamos verte, sentirte? Por eso nos conviene no ver a Jesús con nuestros ojos. Nos conviene que no le oigamos con nuestros oídos. Nos conviene que no le toquemos con nuestras manos y que podamos ver y palpar, como hizo Tomás el apóstol, las heridas de los clavos en tus manos y tus pies, en tu costado. Nos conviene que se haya ido y se quede escondido en un trocito de pan. Por eso le decimos a nuestra oración: Señor, ayúdame a hacer oración. Porque si Jesús está diciendo que os conviene que yo me vaya, es porque el gran regalo que recibimos con el Espíritu Santo es mucho más grande que verlo con nuestros ojos, escucharle con nuestros oídos, tocarlo con nuestras manos. Nos conviene porque el regalo es mucho mayor. Nos conviene porque la obra de la santificación de nuestras almas es gracias al Espíritu Santo. Por eso te puede servir esto. A mí me ha servido para ir haciendo oración en estos días y preparar esta fiesta, ¿no? O sea, con Jesús, Dios está con nosotros. Con el Espíritu Santo es Dios en nosotros, en mi interior. Fíjate, al nacer Jesús, Dios estaba entre nosotros, al lado de nosotros, junto a nosotros. Pero ahora con el envío del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios en nosotros, en todo momento, al trabajar, al estar en familia, al descansar. Dios no está junto a mí, no está al lado mío, está en mí, en mí. Por eso Dios no ha querido como señalarnos diciéndonos, por ahí se va al cielo, por ahí se va al cielo. No, está en mí, para ir conmigo, en mí, hacia el cielo, transformando esta tierra. Dios está con nosotros, con el Espíritu Santo. Dios es en nosotros.
en nosotros, siempre conmigo. Por eso el Papa Francisco, explicando el Espíritu Santo, decía, es el amor de Dios que hace de nuestro corazón su morada y entra en comunión con nosotros. El Espíritu Santo está siempre con nosotros, siempre está en nosotros, en nuestro corazón. Y si nos paramos a pensarlo, le decimos al Señor, Señor, es un regalo enorme, porque es un regalo que da mucho consuelo. No estoy solo nunca. Tengo a Dios en mí. El Espíritu Santo es Dios en mí, en mí. El Espíritu Santo entra en nuestras almas por el bautismo y en la confirmación, y al entrar nos hace hijos y nos da regalos y dones. Su presencia dentro de nosotros nos embellece, nos engalana, está en mí. Fíjate, por eso uno podría hacer este rato de oración solo con esta idea, ¿no? Dios está en mí, en mí, en mí. La Iglesia enumera un número que es simbólico, 7 dones. El 7 significa plenitud, totalidad, y son los que uno se aprende cuando uno se prepara para el sacramento de la confirmación. Esos dones de sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, temor a Dios y piedad. Y también hay un montón de oraciones, como las oraciones que se dicen en la misa de hoy, de la vigilia de Pentecostés y en la misa de Pentecostés. Esa oración que se llama secuencia. Y yo la iré diciendo y tú ve diciéndola también. Cuando uno le dice al Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Riega la tierra que está seca, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor donde hay hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el camino. Reparte tus 7 dones según la fe de tus hijos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Qué bonito, ¿no? O sea, Dios en mí, Dios en mí. Por eso, o sea, nos podemos parar y decírselo al Espíritu Santo, actúa en mi alma, que yo sepa escucharte. Por eso nos vamos a detener, pues, en 2 dones que me parece a mí, siguiendo la catequesis del Papa Francisco acerca de los dones del Espíritu Santo, que nos pueden servir mucho, no solamente para hoy, sino para los siguientes días y para el resto de nuestra vida. O sea, porque Dios está en mí y esos dones están ahí y yo los tengo que saber poner en práctica. Fíjate, el mismo Papa decía, ¿no?, que cuando uno trata más al Espíritu Santo, entonces uno se da cuenta que el Espíritu Santo está en mí para sostenerme, para avanzar en mi vida de fe, para no caer, para conservar la juventud del alma, para ir hacia adelante. Y todo esto lo hace a través de los dones. ¿Cuál es el primer don del Espíritu Santo? Según esta lista, decía el Papa, es la sabiduría. Pero no se trata, explicaba el Papa, sencillamente de una sabiduría humana, un tipo que sabe muchas cosas y que tiene muchas experiencias, ¿no? Entonces, el Papa nos recordaba esto, ¿no?, que cuando Salomón, en el momento de ser coronado rey de Israel, pidió el don de la sabiduría. ¿Y qué es ese don? Esto decía el Papa:
la acción, la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Es sencillamente esto, es ver el mundo, ver las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo, incluido a la gente, con los ojos de Dios, con los ojos de Dios. Esta es la sabiduría. Y nosotros nos podemos parar aquí y le decimos, Señor, pero ¿y esto a qué se refiere? Espíritu Santo, ¿a qué se refiere realmente este don? Y entonces, fíjate, la primera pista que nos da la doctrina acerca de este don es que es ver como ve Dios. Y uno dice, ¿y cómo ve Dios? Lo tenemos la respuesta en la Sagrada Escritura. En el primer libro del Génesis se nos cuenta cómo Dios va creando y después de crear cada cosa, a cada criatura, el Génesis añade una frase, dice, y vio Dios que era bueno. Y cuando crea al hombre y a la mujer, no dice esa frase, sino que dice, y vio Dios que era muy bueno, muy bueno. ¿Qué es la sabiduría? Ver como ve Dios. Ver que en cada criatura, que en cada persona, en las situaciones, hay algo bueno. Aunque sea un problema, pues lo bueno es una llamada a ser mejor. A veces, decía el Papa, vemos las distintas situaciones, ¿verdad?, según nuestro gusto, según nuestro estado de ánimo. Y eso no es ver con los ojos de Dios. Si estamos de malas, por decirlo de otra manera, todo lo vemos mal. Si estamos de buenas, todo lo vemos bien. La sabiduría es ver siempre las cosas y a la gente como las ve Dios. Por eso necesitamos este don de la sabiduría. Y le decimos nosotros al Espíritu Santo, porque muchas veces, Espíritu Santo, yo me planteo una vida cristiana de cómo aprovechar mejor el tiempo, cosas que tengo que hacer, personas que tengo que aguantar, cosas que me mejorarían si las hago, cosas que tengo que evitar. Es ver las cosas con los ojos de Dios. Ver las cosas, hay algo bueno siempre ahí. Por eso el Espíritu Santo, decía el Papa Francisco, hace sabio al cristiano. No en el sentido de que tendrá una respuesta para cada cosa, que lo sabe todo, sino en el sentido de que sabe de Dios, sabe cómo mira a Dios, sabe cómo actúa Dios. Y entonces aquí es donde nosotros vamos a entrar a un poco más profundo en este rato de oración, aunque sea un poco pesado, pero decimos, Espíritu Santo, ayúdame a entender. Y fíjate que esto se entiende, me parece a mí, si uno acude a una explicación que es como muy clásica, que es decir, que la palabra sabiduría viene del latín sapere, que es saborear, saborear. Y aquí está uno de los aspectos más importantes de la acción del Espíritu Santo. Con este don de la sabiduría nos hace ver como ve Dios. ¿Y cómo ve Dios? Ve lo bueno que hay. Por eso el sabio sabe saborear. Tiene gusto, disfruta el sabor de lo que es de Dios y de lo que pertenece a Dios. De Dios y sus cosas. ¿Cuándo saborea uno algo? Cuando algo está rico, cuando algo es jugoso, cuando algo es sabroso, cuando algo tiene mucho sabor, mucho sabor. Por eso nosotros necesitamos al Espíritu Santo, y este don le decimos al Espíritu Santo para saber saborear, para educar nuestro gusto y ver lo sabroso que es Dios y sus cosas, Dios y la gente. Y entonces ya no veremos simplemente cargas o cosas que hay que hacer. Como no, por dentro le decimos al Espíritu Santo que yo sepa saborear una misa, saborear
una comunión, saborear mi confesión frecuente, saborear un rato de oración, saborear hacer apostolado, disfruto, saborear dedicar tiempo a la familia, saborear el tener amistades, saborear el santificar el trabajo y hacerlo bien, el saborear el mundo en el que vivo y los retos que se me encuentro o me ponen enfrente como una persona que disfruta. Por eso le decimos al Espíritu Santo, dame este don de la sabiduría. Fíjate, el Papa Francisco también en esa catequesis, hablando acerca de la sabiduría, decía el Papa Francisco, qué importante es, fíjate cómo lo dice, como con este lenguaje como muy eclesial, dice, que en nuestras comunidades haya cristianos así, que saben saborear, son un signo hermoso y vivo de su amor. Y esto es algo que no podemos improvisar, que no podemos conseguir por nosotros mismos. Es un don de Dios, es un don de Dios. Esto que comenta el Papa me parece a mí que es muy importante, como él lo está señalando, porque cuando nosotros encontramos a nuestro lado gente que sabe disfrutar, gustar, saborear, la vida se vuelve más amable. Es una vida cristiana más amable. También pasa en lo humano. Cuando, no sé si hemos tenido esa experiencia, que estamos preparando un almuerzo o una cena, y de repente uno tiene entre los invitados a ese almuerzo o esa cena a un tipo que es buen comensal. Es decir, es un tipo que disfruta, saborea cualquier plato que le pongamos enfrente. Entonces el cocinero se siente como que hoy sí acerté, ¿no? Igual en la vida cristiana, cuando tenemos al lado a un familiar, a un amigo, a un compañero que disfruta las cosas de Dios. Se ve que saborea hacer apostolado. Se ve que gusta hacer de su trabajo algo bueno. La vida se vuelve más amable. Por eso este don del Espíritu Santo hemos de pedírselo, decir, que yo aprenda a saborear. No todo se consigue a base de esfuerzo. No todo se consigue a base de los dones del Espíritu Santo. Cuando yo me dé cuenta y se lo decimos al Espíritu Santo, recuérdame esto, cuando yo me dé cuenta que tengo como que veo las cosas de mi vida cristiana, de mi vida humana, de mi vida profesional, de mi vida familiar como cargas, que me sepa detener y te diga, dame, renueva en mí el don de la sabiduría, el don de la sabiduría. Y entonces ahí, empezaremos a hacer de otra manera. Fíjate, quiero seguir adelantando, ¿verdad? Para al menos tocar un segundo don, ¿verdad? Que el Papa Francisco comentó todos, puedes descargar las catequesis del Papa en un libro electrónico y uno leérselos, ¿no? Pero me quería detener en otro don que el Papa comenta, ¿no? Entonces, y decía el Papa, dentro de nosotros, en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo. Podemos escucharlo, podemos no escucharlo. Si escuchamos al Espíritu Santo, Él nos enseña este camino. ¿Cuál es el siguiente don que en estos últimos minutos de esta oración que intentaremos hacer oración? El de la piedad. Fíjate cómo lo explicaba el Papa, decía, es un don del Espíritu Santo, la piedad, que muchas veces se entiende mal o se considera de manera superficial y en cambio toca el corazón de nuestra identidad y de nuestra vida cristiana. Es necesario, decía el Papa, aclarar inmediatamente que este don no se identifica con el tener compasión. El don de piedad no es ser compasivo, no se refiere a eso, sino que indica nuestra pertenencia a Dios
y nuestro vínculo profundo con Él. Un vínculo que da sentido a toda nuestra vida y nos mantiene firmes. Nos mantiene firmes. Este don, ¿a qué me lleva? Pues vamos a explicarlo un poco más. Nos lleva a una idea clara. Mi pertenencia a Dios. Yo soy de Dios. Yo pertenezco a Dios. Y fíjate, pensémoslo, ¿no? O sea, ser piadoso es un don del Espíritu Santo que nos afirma, nos aclara, vuelve más sólido esta idea. Yo pertenezco a Dios. Yo soy su hijo. Yo soy su amigo. Él es mi Padre. Él es mi amor. Él es mi amigo. Qué bonito esto, o sea, yo te animaría que a veces uno puede hacer oración solo con esto, ¿no? Una y otra vez diciendo, yo soy de Dios. Él es mi Padre. Yo soy su amigo. Él es mi amor. Y eso es la piedad. Eso es la piedad. Por eso esa pertenencia produce un vínculo. Y decía el Papa, este vínculo que viene desde dentro. Se trata de una relación que se vive con el corazón. Es nuestra amistad con Dios, que se nos ha sido donada. Una amistad, un amor que cambia nuestra vida y nos llena de entusiasmo y de alegría. Cuando el Espíritu Santo nos hace sentir esto y el amor que Dios nos tiene, nos calienta el corazón y nos mueve naturalmente a la oración. Fíjate qué bonito lo que dice el Papa, ¿no? Por eso el don de piedad nos hace crecer en esta relación. Yo soy de Dios. Él es mi Padre. Yo soy su amigo. Él es mi amor. Y entonces nos da esa capacidad de dirigirnos a Dios con amor y sencillez. Con amor y sencillez. Esta es la piedad. La piedad es lo que me lleva entonces a reconocer en los demás a hermanos. Es la piedad. Yo soy de Dios. Los demás son de Dios. Él es mi Padre. Los demás son mis hermanos. Los demás son mis hermanos. Por eso, fíjate, el Papa Francisco añadía en esa su catequesis una cosa que a mí me parece que es bien clara y que nos puede servir. Decía el Papa, algunos piensan que tener piedad es cerrar los ojos, poner cara de estampa, aparentar ser como un santo. Eso no es la piedad, decía el Papa. La piedad que nos da el Espíritu Santo, y esta es la gran clave, nos hace apacibles, serenos, pacientes, en paz, para servir a los demás. Y cuando uno dice, la verdad, piedad no es cerrar los ojos, poner cara de concentración, es tocar esta verdad, decir, yo soy de Dios, Él es mi Padre, los demás son mis hermanos. Yo estoy para servir a los demás. Yo estoy para servir a los demás. Y entonces se dibuja hasta una sonrisa en nuestro rostro. Esa es la verdadera piedad. Como nos recordará San José María, una frase que a mí se me quedó grabada hace ya muchos años, cuando San José María, pues como hablando con una persona, le decía, hijo mío, si faltas a la caridad, es decir, a los buenos modales, al buen trato con los demás, no es porque tengas mal carácter, es porque te falta piedad. Hijo mío, si faltas a la caridad, no es porque tengas mal carácter, es porque te falta piedad. Es esta la piedad, no de Él es mi Padre, los demás son mis hermanos. No es la piedad de tener compasión. Por eso, qué bonito esto, ¿no? Qué bonito es esto. Por eso el Papa Francisco nos decía, ¿no?, que ese don del Espíritu Santo nos hace serenos, pacientes y dispuestos a servir, a hacer apostolados, santificar el trabajo. Nos mueve también a buscar el perdón en la confesión. Esa es la piedad.
La piedad. Y entonces el Papa decía, pidamos al Señor que el don del Espíritu Santo venza nuestros temores, nuestras inseguridades, también nuestro espíritu impaciente, y nos convierta en testigos que disfrutan, gozan sabiduría, saborean de su amor y que tienen la piedad de adorarlo de verdad, en el servicio a los demás, todo con una sonrisa, todo con una sonrisa. Que el Espíritu Santo nos dé a todos, terminaba el Papa, el don de la piedad. Y eso es lo que le podemos decir nosotros al Espíritu Santo al llegar a este final de la meditación. Espíritu Santo, renueve en mí el don de la sabiduría, que yo sepa gozar, disfrutar de Dios y los demás, que yo tenga piedad, porque tengo esta verdad interior que me conmueve tanto. Yo soy de Dios. Sabemos que en Pentecostés la Virgen Santísima estaba ya ahí con los apóstoles. Pero la Virgen sin pecado original, la llena de gracia, estaba ahí para ayudar a aquellos apóstoles que recibían el Espíritu Santo. Pues le decimos nosotros a la Virgen, ayúdanos también a que nosotros sepamos recibir, escuchar, que se vuelva a encender estos dones, especialmente, Madre mía, el don de la sabiduría y la piedad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.